de Marcos Kremerman en primer lugar, de Fundación Sol. Muchas gracias, Marcos, por estar aquí. Gracias, Roxana. Saludar a todas las personas que nos acompañan. Agradecer, como siempre, a Senda por esta gran obra que nos entrega mes a mes, ¿no? Que es extensa para analizar. En cada cuadro, como siempre decimos, tiene mucho trabajo histórico detrás. Es importante conversarlo en su mérito. Yo me voy a referir muy brevemente a 2 o 3 aspectos para que otras personas también puedan intervenir. Primero, destacar 2 datos que para nosotros y nosotras en la Fundación siempre son muy relevantes de poder reiterar y machacar permanentemente porque no están todavía internalizados desde nuestro punto de vista en el debate público. El hecho de que del 100% de la recaudación de las AFP, que como decía Manuel son casi 12.000 millones de dólares al año, 11.700 millones de dólares, solo 24% aproximadamente se pagan pensiones autofinanciadas por las AFP, ¿no? Independientemente que el monto total de pensiones sea un poco mayor, porque casi el doble, ¿no? Casi 50%, 47% proviene de subsidios del Estado. Entonces es un dato muy relevante, ¿no? Es un sistema de reparto encubierto, ¿no? Per secula seculorum, pero en algún momento no lo van a poder hacer cuando tengamos muchas personas pensionadas, y ahí vamos a ver qué sucede. Espero que no llegara a aquello, sino que el sistema se pueda cambiar antes y podamos restituir la seguridad social. Y en segundo lugar, que no deja de sorprender, creo que tampoco está instalado todavía en el debate público, que el gasto de pensiones en Chile, que sumando las pensiones que pagan las propias AFP y compañías de seguro, el aporte autofinanciado y todo el gasto fiscal, incluida Capredena, Dipreca, otros beneficios previsionales que mencionaba Manuel, pensión garantizada universal, costo de transición del sistema antiguo, etcétera, supera el 5% del PIB, más de 14.000 millones de dólares, de los cuales 81% proviene del fisco. O sea, tenemos un sistema completamente privado, donde 8 de cada 10 pesos lo coloca el fisco. Valor que cuando la pensión garantizada universal entra en régimen, tiene unos problemas hoy día con este instrumento extraño, conversábamos otro día con Álvaro, que es el famoso test de afluencia, quién va a quedar afuera, quién no está quedando afuera finalmente, pero uno esperaría que a fin de año, independientemente de esos problemas, el gasto fiscal ya supere 85% del gasto total en pensiones en Chile. Yo me atrevo a decir que el próximo año vamos a llegar a 90%, porque creo que lo único que se va a aprobar en el próximo periodo, por el momento, ceteris paribus, y que no cambian las condiciones políticas y el entorno político en el momento, vamos a llegar a un 90% de gasto fiscal. Lo único que se va a aprobar es un aumento de la pensión garantizada universal, ¿no? Y eso es lo tercero que quisiera decir, es que compartiendo gran parte de las cosas y las reflexiones que mencionaba Manuel, ¿no? Que no son nuevas, sino que Senda permanentemente la ha venido diciendo, es que no es de extrañar que cuando uno revisa la prensa, por ejemplo, las declaraciones de AFP1, que no está en la asociación de AFP, pero es una AFP más, menciona que y presiona al gobierno porque aumente la pensión garantizada universal, ¿no? Desde las AFP, ¿no? Y esto ya lo observamos cuando la asociación de AFP estaba estimulando la creación de la pensión garantizada universal, y hoy día se presiona para que aumente la cobertura, que sea universal finalmente, y aumente su valor, porque la propuesta de 250.000 pesos del gobierno en régimen ya está quedando obsoleta por los aumentos de precio, por el aumento inflacionario. Ellos mencionaban que podría llegar a 300.000 pesos, lo cual en términos de la discusión en esa área tienen razón, ¿no? El valor sin duda ya está obsoleto. De hecho, la línea de la pobreza acaban de publicar el valor de agosto, y el valor unipersonal ya está casi en 208.000 pesos. Y la pensión garantizada universal está en casi 194.000 pesos. Hay 14.000 pesos de diferencia con el índice de la sobrevivencia, que es el indicador más básico que existe en Chile para hablar de algún criterio de suficiencia. Por tanto, no es ni siquiera cumple el criterio de la suficiencia. Entonces, ¿qué es lo que observamos en la Fundación?
y nos gustaría también conversar en términos de estrategia, en términos de lo que se puede ir articulando para poder restituir en algún momento la seguridad social y crear una seguridad social robusta, es que va a venir una presión muy fuerte por hacer crecer el pilar no contributivo, ¿no? Ahí tienen un problema, una contradicción interna, que para hacer crecer el pilar no contributivo tienen que recaudar más impuestos y están horadando la reforma tributaria, ¿no? Que ya no recaudaría 4,1 puntos, sino 3,6 puntos. Que originalmente eran 5 puntos más del PIB, pero como se hizo en la propuesta, la reforma de la pensión garantizada universal a fin del gobierno de Piñera, la bajaron y ahora quedarían 3,6 puntos. Y ahí hay múltiples necesidades y no sé si se podría llegar a una pensión garantizada universal de 300.000 pesos, por ejemplo, con cobertura completa. Entonces ahí hay un problema interno. Y uno esperaría que, de acuerdo a la composición actual del Congreso, si es que no hay una voluntad política fuerte, y insisto, manteniendo todo lo demás constante en términos de potenciales articulaciones y movilizaciones sociales, al gobierno se le va a terminar obligando, si es que no existe una voluntad fuerte, de que separe el proyecto de ley y se termine legislando por el lado un aumento de pensión garantizada universal que mantiene el sistema actual intacto y lo fortalece, ¿no? Por eso que están aplaudidos por parte de la Asociación de AFP. Y el cambio al pilar contributivo va a ser muy difícil de que pueda tener algún grado de aprobación, ¿no? Lo que se ha anunciado por la prensa está por verse, probablemente en unas 2 semanas más conozcamos la reforma de pensiones, es que se aumentaría lo que va a la cotización sin considerar seguro invalidez y sobrevivencia y comisión de administración, por eso se llega al 13, casi 13,1% que mencionaba Manuel, que el 10, solo el 10 aumenta a 16, y que esos 6 puntos adicionales aportados por el empleador o las empleadoras irían a un sistema de ahorro colectivo que aún no está claro cuál sería exactamente esa forma de ahorro colectivo. Se ha hablado de cuentas nacionales, de una distribución de ahorro colectivo para mejorar pensiones actuales y otra para pensiones futuras. Pero eso incluso podría haberse horadado por la composición actual del Congreso, ¿no? Y por tanto, la gran pregunta es si se mantienen las condiciones actuales y la voluntad del gobierno se mantiene en lo que se está anunciando, finalmente podríamos terminar en algo muy parecido a lo que Sebastián Piñera terminó obligadamente mostrando o actualizando en relación a su reforma de pensiones, obligadamente por el estallido social, ¿no? Él no quería destinar ni siquiera 0,1 punto a algo colectivo y terminó proponiendo casi 3 puntos de ahorro colectivo, de una manera también bastante extraña, pero algo de ahorro colectivo había. Y por tanto, en ese momento la discusión era entre 6 y 3, ¿no? Quizás puede llegar ahí a 4 puntos y medio, y probablemente el gobierno puede presentar los 6 y las negociaciones lo pueden llevar a 3 puntos y medio, 4 puntos y medio ahorro colectivo y hacer crecer aún más el ahorro individual. Con la salvedad, por lo que se ha anunciado, que habría supuesta libertad para que los afiliados y afiliadas puedan decidir dónde se administra los 10% que actualmente administran la AFP. Y eso quizás podría ser alguna novedad en términos de paradigma, siempre y cuando las opciones de administración efectivamente estén ancladas a alguna posibilidad de seguridad social. O sea, que exista una institución que la administre en una lógica colectiva de seguridad social. Así es que creo que el escenario por el momento está complejo, por el momento, en el sentido de que sabemos, como decía Manuel, que hay una fuerte oposición en general a quien detenta el poder en términos institucionales, ¿no? Yo no interpretaría las votaciones de las semanas anteriores como una votación a favor de algo, sino en contra de algo, principalmente, ¿no? Que es lo que se ha venido votando desde nuestro punto de vista en el último tiempo, votando en contra de quien administra el poder. Y si quien administra el poder o quien toma la batuta no hace algunos cambios, también se va a votar en contra de quien no los haga y así sucesivamente. Así es que desde nuestro punto de vista está un poco cerrado el panorama para los próximos meses, pero quizás se puede abrir
en algún tiempo más. Pero para eso se necesita que desde la institución exista voluntad conceptual, ¿no? Sabemos que no es fácil gobernar de ninguna manera, pero la voluntad conceptual significa que lo que se presente no sea contradictorio con lo que se pueda alcanzar más adelante. Y eso es muy importante, ¿no? Que lo que se presente en términos del pilar contributivo no sea contradictorio con lo que se pueda lograr quizás 2 años más, o 3 años más, o en un periodo mayor, ¿no? Cuando es contradictorio, lamentablemente es muy difícil después desandar lo hecho. Y finalmente mencionar que dentro de la argumentación que históricamente se sostiene de parte de quienes defienden la capitalización y específicamente la capitalización individual, es que en la medida que existe un mercado financiero profundo, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha planteado la reforma como un punto central, recuperar la profundidad del mercado de capitales que se perdió con los retiros, es que se pueda demostrar efectivamente que invertir los ahorros de los trabajadores y trabajadoras en el mercado financiero se traduce en más empleos, en más inversión, en mayor crecimiento, algo que no está demostrado, ¿no? Podemos remontar al trabajo de Orszag y Stiglitz hace más de 20 años, que justamente demostraba que el ahorro individual, la capitalización individual, no se traduce en más inversión, en más crecimiento, entre otras cosas. Y efectivamente lo que dice Manuel es muy importante. Este es uno de los impuestos más regresivos que existe. Nosotros hicimos un cálculo muy parecido al que mencionaba Manuel en este estudio del Ministerio de Hacienda y economistas externos. Y efectivamente 1.315 contribuyentes reportan un ingreso mensual de casi 900 millones al mes, ¿no? Y pagan una tasa efectiva de impuestos, considerando impuesto a la renta, impuesto al consumo y utilidades retenidas, que no superan el 12%, mientras el 50% de los contribuyentes menores ingresos, 6,5 millones de contribuyentes, paga más de 16% de tasa efectiva. Si le agregáramos este impuesto regresivo de las pensiones que se va al mundo financiero, y cuando vemos dónde se invierten las platas a nivel nacional, los principales grupos económicos, ¿no? Quizá el punto distinto serían los bonos de gobierno. ¿En qué se traduce los bonos de gobierno? Pero cuando uno hace el resultado final, ve que los bonos de gobierno se utilizan para pagar gastos fiscales en pensiones, ¿no? Costo fiscal de transición. Entonces estamos eneteados, como se dice, en ese sentido. Así es que es un impuesto muy regresivo porque en la otra mitad, ¿no? Hoy día es como 48 en el extranjero por ciento de los 162.000 millones de dólares y 52 en Chile. La otra mitad está invertido en más de un 90% en fondos mutuos y vehículos de inversión manejados por administradores generales de fondos como Vanguard, BlackRock, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno va a la tercera derivada, finalmente terminan invirtiendo en transgénicos en Brasil, en distintas empresas que no generan valor agregado para Chile, ¿no? Entonces lo único que generan es supuestamente que el fondo de pensiones crece, pero en el informe Senda se demuestra con claridad en términos netos qué significa en términos netos ese crecimiento, pero no hay resultados concretos de que cerca de la mitad de los fondos que están invertidos en el extranjero tengan un beneficio para el crecimiento, para la inversión nacional, y de la otra mitad que se invierte en Chile, dado que un componente importante está invertido en los grupos económicos nacionales y en grandes empresas nacionales, se reproduce la matriz productiva oligopolizada y extractivista y con poco valor agregado que existe en Chile. Entonces, no hay mayor valor agregado, y el argumento de que el mercado financiero y su profundidad se traduce en finalmente mejores créditos hipotecarios para la población, mejor financiamiento y más barato para las empresas pequeñas. Cuando uno revisa la memoria de la CAFI y ve dónde van los fondos de inversión, dónde va la plata de los fondos de inversión, la mayoría va a empresas grandes y medianas, principalmente grandes. Entonces, eso es un mito, ¿no? Con eso me quedo. Muchas gracias. Gracias, Marcos Kremerman, de Fundación Sol. Y entiendo que ahora, según lo que hablamos al comienzo, tomaría la palabra Mario Villanueva, de la coordinadora No Más AFP. No sé si estás en condiciones, Mario, que tenías algunos problemas de conexión.
Parece que no está bien tu audio, Mario. Bueno, te esperamos a ver si lo logras y tal vez quisieras tomar la palabra Álvaro Gallego. Ya, gracias, Rosana. Bueno, la situación no está como para decir feliz 18 a todos, pues después de lo que me he escuchado. Y para ser más pesimista, les cuento que hoy día Moody's rebajó en un notch, en un grado, la clasificación soberana, desde A1 con perspectiva negativa a 2 con perspectiva estable. Y bueno, Moody's no hizo más que cumplir con lo que dijo hace un tiempo atrás, en el sentido que si ganaba el rechazo iba a aumentar la incertidumbre en la economía. Por razones obvias, porque no se iban a resolver buena parte de las situaciones de iniquidad que dominan nuestra economía. Y se abre un proceso, como ya lo estamos atestiguando, muy incierto en términos institucionales, ¿verdad? Porque esa promesa de rechazar para reformar, bueno, hoy día la estamos viendo que toma un carácter un poco distinto, porque detrás de eso hay un grupo poderoso que la verdad es que nunca ha tenido intención alguna de reformar. Bueno, entonces eso, evidentemente que en la línea de lo que estaba señalando Marco, eh, complica la situación, la complica mucho, en particular para los efectos de la reforma previsional, que es lo que nos ocupa. Y ya complicó la reforma tributaria, ¿no es cierto?, que la acaban de cepillar, pero claro, en el caso de la reforma previsional, todo aquello que pensamos que se podía lograr eh, entra en cuestión. Y, y no hay mucho margen de maniobra, en eso comparto el criterio pesimista de Marco. Por eso mismo, yo creo que es súper importante esta reunión, porque creo que hace falta un frente común respecto a lo que se viene. Quisiera aprovechar de comentar que así como Manuel expuso junto con Rosana en los diálogos sociales de la reforma previsional, me tocó también a mí hacerlo, entiendo que Marco también expuso, eh, y yo ya me quejé ante las autoridades del ministerio porque en el resumen que hizo el BID, bueno, ahí hubo obviamente una línea editorial línea editorial que nos dejó fuera a todas las exposiciones que nos manifestamos críticos del actual sistema. De una manera bastante, en mi opinión, me perdonan la expresión, pero en mi opinión fue de una manera grosera. Porque yo entiendo que un funcionario público no puede esconder eh, en un proceso de diálogo social, no puede esconder o desechar los aportes o las expresiones de las personas que voluntariamente acudieron en nombre además de instituciones que se suponen respetables eh, a exponer sus planteamientos y simplemente no están en ese resumen. No están. Yo ya me quejé amargamente. Oh, sí, en realidad lo vamos a ver. No, me parece que es de una falta de responsabilidad funcionaria que es próxima a la prevaricación, realmente. ¿No? Es inaceptable. Bueno, eh, me quejé en particular sobre el tema de género, que según probablemente recuerdan Manuel y Rosana, lo planteamos con mucha claridad. Y la respuesta que recibimos fue una cosa realmente denigrante respecto de las mujeres, porque ellos dijeron, no, vamos a dar un subsidio. O sea, esta gente que estaba ahí, que son además de los nuestros, simplemente no entienden nada. ¿Cómo le va a dar subsidio?
para resolver un problema de la dignidad de la mujer. Es una cuestión insólita. Y lo dijeron muy campante. Y es una cosa que más viene del proyecto de Piñera. Incluso viene del proyecto de Rodrigo Valdés. No han cambiado un ápice de su mirada. Bueno, eso dificulta mucho las cosas. Ahora bien, mi impresión es que lo que acabo de decir recién, hay que intentar formar un frente común, coordinado, ante esta situación, de manera que nuestras voces sean más respetadas y no pasadas a llevar olímpicamente. Yo sé que es extraordinariamente difícil porque se supone que está gobernando la izquierda. Se supone que los partidos políticos que están hoy día en el gobierno son partidos de izquierda que deberían tomar la posta en esta demanda. Pero no creo, o sea, mi opinión ahora, en estos momentos, no los veo con lo que señalaba Marco. No los veo con la convicción conceptual. En este caso, una convicción política de ir adelante con una reforma profunda que termine con esta cosa. Bueno, habiendo dicho habiendo hecho esta declaración pesimista, yo creo que la manera de salir adelante es creando este frente común, incorporando a la gente de Noma FP, revitalizando ese movimiento, tratando de incorporar a los trabajadores organizados, que es muy frustrante la poca atención que le ponen al tema de pensiones. En los sindicatos, en las asociaciones de funcionarios, es extremadamente frustrante. Como los pensionados, una vez que el trabajador asociado a esos sindicatos o esas asociaciones, al día siguiente que se pensiona ya deja de ser un potencial aportante a la organización, bueno, les importa un comino. Esa es la lamentable situación, les importan un comino. ¿Ah? Y nos interesan. No sé si será tan brutal como lo que acabo de señalar, que es porque no cotiza. Tal vez estoy exagerando, pero lo concreto les importa un comino. Bueno, entonces hay que armar un frente con fuerzas intelectuales, fuerzas sociales, tratar de generar o insistir en que los partidos políticos atiendan esta situación, que no la han atendido salvo de manera oportunística cada cierto tiempo, y ver de qué manera poner presión. De otra manera, de otro modo, yo creo que esta cosa, como decía recién Marcos, se puede prolongar por mucho, mucho tiempo, aumentar la presión en la caldera social y con un gobierno débil como el que tenemos ahora, sin mayoría parlamentaria, muy, muy incapaz o despotenciado en términos de su capacidad transformadora, bueno, tenemos que ir empezando a hacernos la idea de que podemos tener un gobierno populista de ultraderecha en la próxima elección. Entonces yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo. Si después fracasamos y entonces en 3 años más nos sacan la mugre, bueno, en una de esas vamos a estar tan viejos que no nos van a considerar para su revancha. Hagamos esa apuesta. Pero bueno, desde el punto de vista ya más optimista, yo creo que tenemos que organizarnos. Yo creo que es una necesidad imperiosa. Y tratar de convencer, persuadir a las personas que hoy día están en el gobierno, en posiciones de poder, de que vayan en esa línea. Aunque eso signifiquen eventuales quiebres al interior del gobierno. Porque un gobierno que no logra o que renuncie a su vocación transformadora, que fue la que lo llevó al poder, bueno, no es un gobierno que sea útil para el pueblo trabajador, como decía Manuel. No es útil.
lo va a alejar, va a seguir produciéndose este total distanciamiento entre la institucionalidad respecto de la ciudadanía, que es tal vez el mensaje que nos dio el 4 de septiembre, ¿verdad? Entonces yo hago ese llamado a seguir insistiendo, pero ahora ya nos pongamos las pilas en serio, de alguna manera nos salgamos los que tenemos compromisos políticos de alguna naturaleza, bueno, que pongamos este objetivo por encima de esos objetivos, de esos compromisos políticos, aunque sea costoso. Tenía una cosa más que decir, pero en una de esas, aquí la neurona quedó abajo, pero ya, pues me quedo hasta ahí por ahora, haciendo un llamado. Eso. Gracias, Álvaro. Bueno, estábamos esperando que vuelva a entrar Mario Villanueva, pero está con muchos problemas de señal en el lugar donde está. Entonces, como en ocasiones anteriores, vamos a darle la palabra a las personas que son nuestros panelistas estables y después abrimos las preguntas finales. Entonces, en este orden, Andrés Solimano, no sé si tú quisieras intervenir como nuestros panelistas estables, te incluyen, y después Guillermo Rioseco, que también entró, y después nos perdona a los demás compañeros, compañeras que están aquí, les daremos la palabra para preguntas, si es que Mario no logra entrar, y ahí cerraríamos. Bueno, gracias, Roxana. Eh, También agradezco el importante esfuerzo que hace Senda de juntarnos y mantener este grupo junto, unido, y ordenar un poco, ayudar a ordenar la discusión. Eh, a ver, me parece que, bueno, se han dicho muchas cosas en la presentación de Manuel, de Marco, las palabras de Álvaro. Eh, no las voy a resumir, digamos, eh, pero hay conceptos bien importantes, los de la regresividad al impuesto implícito o explícito de las AFP, que enfatizaba Manuel, que cuando se incorpora eso como un impuesto, los análisis de incidencia cambian bastante, haciéndose más regresivo aún el sistema. Yo creo que eso es un resultado, una forma de interpretar bien importante, y me parece que es un gran aporte ese punto. También lo que decía Marco y Manuel del porcentaje del gasto total en pensiones que realiza el Estado en un sistema teóricamente privatizado. Entonces, digamos, es el caso clásico de que se están socializando los costos y privatizando las ganancias, ¿no es cierto? A través del sistema de pensión actual. Bueno, me pareció también bastante importante lo que decía recién Álvaro, de tratar de tener una especie de frente común, eh, o idealmente una voz relativamente común, ¿no? Eh, Probablemente quizás no es posible en todos los aspectos de la parte previsional, pero que tenga a la Fundación Sol, Senda, el movimiento Nomás FP y personas que más o menos simpatizan en esta línea. Yo creo que uno de los problemas de que hay en el debate nacional es la ausencia de voces críticas en los medios de comunicación más escuchados, en el acceso incluso al gobierno, porque lo que contaba Álvaro es bastante decidor, se quedan afuera del resumen las voces críticas. Eh, y se supone que es un diálogo social. Entonces, lo mínimo en un diálogo que queden registradas las posiciones de los dialogantes. Pero si algunos dialogantes quedan fuera, es un diálogo bastante cojo. Entonces, bueno, eh, de todo se observa y uno nunca termina de sorprenderse. No, a mí también me preocupa
la orientación económica que ha tomado el gobierno. Y yo creo que un poco de la culpa de la orientación del resultado del plebiscito, culpa o explicación, para ponerlo menos agresivamente, eh, es la política económica, las decisiones que se tomaron al inicio del gobierno. eh, Todos sabemos los problemas que tienen los retiros de la AFP, pero haber, haberse negado de, de cualquier retiro, digamos, de entregar cualquier monto, hacerlo a cero. Porque por último uno dice ya, distintos argumentos, la mitad. La gente hubiera llevado para el bolsillo algo, pero se quedó sin nada. Y la gente sin, entendiblemente, sin dinero en el bolsillo no está muy contenta. Entonces, también el IFE universal se eliminó y se dejó solamente el IFE laboral. Entonces, la gente, me da la impresión que eso creó una desafección de la población que tiene que haber tenido un, eh, un efecto en el resultado del plebiscito. También un poco lo mencionaba Marco, de que es un voto negativo. Eh, eh, Esto se ha dado en otras partes. Me acuerdo el 2016 haber estado en Inglaterra, el 2015 y 2016, que el Brexit, había problemas de empleo, había problemas de migración, había distintos problemas en la sociedad inglesa. ¿Cómo reaccionó la gente? Con el voto que le pusieron delante, decir que no, más que un rechazo visceral a la burocracia de Bruselas, como decían, a la Unión Europea. Bueno, yo creo que va un rechazo nomás. Uno nunca sabe exactamente qué se está rechazando, pero se rechaza. Entonces, yo creo que lo de Chile es similar, un poco. Eh, bueno, porque una votación tan compleja como un texto constitucional de 200 páginas, 300 y tantos provisos, etcétera, eh, uno no le puede pedir a la gente y incluso a los expertos que puedan discriminar exactamente bien eso. Entonces, quizás la gente votó en contra nomás por insatisfacción con sus condiciones materiales y el alejamiento que ven de la esfera política, de la institucionalidad política del país, de institucionalidad general, de su realidad concreta. Entonces se rechaza. Pero me cuesta creer que la gente rechace, rechace un cambio del sistema de pensiones, rechace rechace la descentralización, rechace la igualdad de género, no sé, no, me cuesta creer que la gente esté rechazando que rechace los derechos económicos y sociales. Bueno, eh, pero yo creo que, porque cuando se hizo el cambio de gabinete, la evaluación fue que los ministros económicos lo están haciendo muy bien y los ministros políticos lo están haciendo más o menos. Algunos bien, otros mal, y los que lo están haciendo mal, para afuera, pero el equipo económico lo está haciendo estupendo. Pero yo creo que no es así. Eh, eh, Aparte de errores, yo creo que es un problema conceptual, porque el ministro de Hacienda fue el presidente de la Comisión de AFP el año 2006-2008, que la dejó intacta. Y cuando estuvo en el Banco Central de presidente, se opuso tajante a todo retiro y le adelantó liquidez a la AFP cuando tuvieron que pagar los retiros. Entonces, ahora no esperemos que la misma persona va a hacer una reforma que afecte mucho al sistema de AFP, porque yo creo que sus simpatías están ahí, lamentablemente. Entonces yo veo complicada la mano. Eh, y bueno, parece que con el cuadro político que se creó, se están rebajando las expectativas y se arman guarismos para bajar el porcentaje que se recauda de impuestos. Y está toda esta nebulosa que va a salir en la propuesta de reforma previsional. Probablemente sea un poco lo que decía Manuel y Marco, de que se le va a poner mucho, se va a enfatizar el pilar no contributivo, digamos, y la área difícil que atacar a la AFP se va a dejar de lado. Eh, para terminar, entonces yo creo que, que la propensión del gobierno va a ser empezar a, como está débil,
ceder en esto. Entonces, si hay un frente común, no sé si va a dar vuelta a toda situación, probablemente difícil eso, pero por lo menos un cierto contrapeso puede poner. Pero no puede ser esto que ya quedamos fuera los que, bueno, a mí no me invitaron, pero los que han hablado, ¿cómo se va? Queden fuera, hasta de las actas. Eso ya es el colmo. Bueno, finalmente yo creo que el gobierno está gastando muy poco en lo social. El fondo anticrisis, Apoya Chile, ¿cómo se llama? Es solamente un 1% del PIB, que yo creo que es absolutamente insuficiente para la situación de una inflación ya de 14% de agosto a agosto, anual. El empleo, bueno, Manuel decía que hasta junio estaba bien, pero yo creo que va a empezar a empeorarse porque el escenario que el 2023 va a haber recesión según lo que pronostica el Banco Central. Entonces, el empleo se va a poner débil. Con la inflación, bueno, no solo se encarecen los artículos de primera necesidad, sino que sube la UEF. Y al subir la UEF, la gente que tiene que pagar arriendo en UEF, los que están endeudados en UEF, todo les sube la carga financiera. Y además, con los alzas sostenidas de tasa de interés, se le agrega el aumento de la tasa de interés, que muchos créditos están con tasa variable, que entonces le afecta el aumento de las tasas de interés. Entonces hay un efecto financiero asociado a la inflación que no hay que menospreciarlo, porque en Chile hay 4,5 millones de personas con algunas que están atrasadas en pago de cuotas y 11 millones de personas relativamente o altamente endeudadas. Entonces yo veo un apriete en los presupuestos familiares por el IPC directo, porque está más caro el pan, está más caro el aceite, está más el azúcar, la parafina está a 1.000 pesos el litro, el año pasado estaba a 700. El transporte público está caro, o sea, ha subido, más le están subiendo las UEF, los cargos financieros, y se le va a caer el empleo. Y todo eso se va a contrarrestar con un programa de 1% del PIB, ridículo, totalmente. Se necesita entre 3 y 5, más tiraditos 5. Entonces, y vean cómo lo financia, ¿por qué no va y se pide un crédito a las multilaterales? El BID estaría feliz, yo creo, de darle un préstamo a Chile, el Banco Mundial, se lo preparan rápido, o vender deuda pública en los mercados de capital interno y externo. Hay muchas formas de financiar esto. No va a alcanzar con la reforma tributaria, sobre todo que entonces yo veo que la situación social es potencialmente explosiva. Al gobierno, el equipo económico del gobierno, no lo veo preocupado con eso. Banco Central está en otro mundo. Eh, y la conducción política del gobierno tiene que tomar carta de esto, porque no puede ser como que siendo un símil como la empresa, el gerente general hace lo que realmente el que está haciendo la gerencia es el gerente de finanzas. Entonces, el ministro de Hacienda, o el equipo económico, no sé, el ministro de Economía no se escucha mucho. Entonces, yo veo que van a tener que analizarlo en el gobierno y la coalición del gobierno, si el rumbo que siguió hasta ahora, hasta el plebiscito, de subestimar totalmente el componente económico de la insatisfacción social, totalmente subestimado. Yo hubiera empezado el ajuste en octubre, no hubiera empezado a hacer el ajuste económico de corte 25% del gasto público en marzo. Está lleno de errores tácticos que cometió el gobierno y que le pasó la cuenta. Y bueno, eso básicamente. Pero si hay una voz un poco más articulada de nosotros en todos estos temas, más específicos tradicional, pero de la orientación general de la política económica también, yo creo que es bien importante mostrar de que es una falacia, que el manejo económico está perfecto, y los problemas es que hay un ministro político que opina esto, que la ministra del Interior se equivocó y fue inmediatamente. Esos son los grandes villanos de los problemas del gobierno. Para mí son problemas, bueno, importantes, pero no tan centrales para la gente como sus condiciones de vida, material, concreta. Y ahí está la política económica. Y esa es la que está, para mí está fallando.
No, no es una política económica, es una política económica de total continuidad con las anteriores, y que le va a hacer pasar el costo de la crisis, como siempre, a los salariados, pues, los trabajadores, si no enmenda rumbo. Entonces yo creo que la artillería debe ir a mostrar que se necesita otra política económica. El gobierno, no es el problema solo fallas políticas, que seguramente hay, sino que también hay fallas de la orientación general de la política económica, orientación general. Un gobierno que parte con solo ajustes, que casi no tiene programa de protección social, o sea, bueno, hasta el bono invierno, hay cosas, tampoco se puede, pero, y que privilegia, pero lo fundamental es que privilegia el ajuste, y que hace las políticas que está haciendo, yo creo que no vamos muy bien. Y eso, bueno, y un punto final, para mostrar que los problemas de la conducción política en Chile son económicas, yo creo que son muy serios, y también políticas. Yo no conozco un caso de una constitución política del Estado que se haya rechazado en el mundo. Pues yo creo que la de Chile es como el un caso único. Se rechazó el Brexit, pero no era una constitución. Los acuerdos de paz de Colombia, no era, pero una constitución política del Estado que se rechace, eh, no sé, me da la impresión que es casi único. Sucede en Chile. Bueno, termino. Gracias por... Gracias, Andrés. Sí, bastante excepcional el momento que estamos viviendo, que se rechacen derechos, además, derechos sociales que los beneficiados rechazan, es una cosa notable. No se vota por los derechos, ¿cierto? Bueno, le vamos a dar la palabra a Guillermo Ríos Seco. Sé que aquí hay una palabra pedida, perdón, no, disculpa, pero vamos a seguir con nuestros panelistas estables. Guillermo, no sé si tú quieres tomar la palabra. Hemos seguido esperando a Mario Villanueva, pero no ha podido entrar. Bueno, hola, muchas gracias. Pido que me disculpen porque me incorporé más tarde. Todas estas actividades de fiestas patrias en regiones, en la comuna en cual yo vivo y trabajo, en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, es muy intensa y bueno, me hice el espacio y llegué, porque pude no haber llegado. Ustedes entenderán, o sea, imagínate, empezaron los desfiles a las 11 de la mañana, pero bueno, el cariño, la vocación, la importancia que tiene este escenario de Senda de todos los meses, y por lo tanto siempre hay que agradecer a Manuela, Senda, la oportunidad que nos dan para poder opinar de este tema tan importante. A ver, no tuve la oportunidad de escuchar la intervención de mis compañeros de panel anteriores, así que por lo tanto, pero voy a hacer un esfuerzo para aproximarme, porque en realidad, pero anoté aquí una frase muy clave, conceptual, muy profunda, que señaló Andrés. Bueno, ¿quién manda en las empresas? ¿El gerente general o el gerente de finanzas? Pero esa es la política chilena de los últimos 50 años, po. Hey, esa es, po. Y eso denota, o sea, el cuerpo gerencial o no tiene clara su pega, o no se hacen los lesos. Y yo creo que se han hecho los lesos, porque los tipos saben, no podemos decir que no saben, ¿ya? Eso es la renuncia para que el contador se haga cargo de la política. Con el respeto que me merecen los señores que se han hecho cargo de las finanzas en el país. Pero un ministro de Hacienda, ¿qué es lo que es? El tipo que corta las cuentas, las platas, viejo. Pero por favor, ¿hasta cuándo? Porque si tenemos un modelo social, la cual dicen que los emprendedores, que la sociedad y todo son los que mueven el país, y por otro lado entonces establecemos que el ministro de Hacienda es el capo, es el genio. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Quién mueve la economía?
Yo tengo entendido que en algún minuto el líder de los equipos ministeriales era el Ministerio de Economía, no el ministro de Hacienda. Eso fue así en algún minuto de nuestra historia. Y yo creo que eso tiene que ver con la debilidad de la política, ¿ya? Entonces los gerentes generales lo que han hecho es bailar al ritmo que le pone el ministro de Hacienda de turno, y lo sabemos. A mí lo que me preocupa, pero ahora de verdad estoy en un nivel de angustia terrible, porque le mandaba un WhatsApp hace unos días a Manuel, porque no es publicidad, la propaganda que hacen las AFP día a día en los medios de comunicación es grosera, es abusiva, es demoledora con respecto a lo que se tiene que entender como el sistema de seguridad social. O sea, esta instalación de la herencia, de la propiedad, definitivamente. Y ellos tienen equipos, los mismos equipos comunicacionales que montaron el tema del rechazo. Y que dijimos en Pamplina, tenemos que reconocer que nos equivocamos, que hicimos las cosas mal, porque claro, instalaron cositas simples. La propiedad, te van a quitar la casa, vamos a tener varios sistemas justitarios, lo que sea. Hay miles de ejemplos para justificarnos, pero hicimos mal la pega y la seguimos haciendo mal. Porque nosotros estamos convencidos de que estamos en el camino correcto. Y el camino correcto es el que han señalado personas como Andrés Solimano, reconocidamente, ¿no es cierto?, a nivel internacional respecto de su libro Las pensiones de la chilena, de lo que dijo la OIT hace años, unos 3 años, y que en el mundo las cosas son diferentes. O sea, en el mundo las cosas son distintas. O sea, las pensiones de la chilena es una realidad, no es eslogan. Pero lo que dijo Andrés Solimano es una cosa que cada día es peor, se agrava y no pasa nada. O sea, instalamos el eslogan como la propiedad, la herencia, y no tenemos ninguna capacidad de reacción, porque nuestro problema es estructural. No tenemos ninguna posibilidad de contrarrestar lo que dicen estos pseudo debates, estos falsos debates, estos falsos programas en los cuales se habla del asunto, pero que están pauteados. Y la población entonces termina asumiendo esto, que es más importante, ser dueño de tu miseria, porque eso es. O sea, ser dueño de tu ahorro es ser dueño de tu propia miseria. Pero no hay ninguna posibilidad de contrarrestar ese mensaje. Porque el ahorro es propiedad de las personas siempre. No porque lo inventó Piñera. Si Piñera no inventó nada. Siempre el ahorro ha sido propiedad de las personas desde que el mundo es mundo. Pero instalaron la figura que el ahorro. Y este titular de las últimas noticias de ayer o anteayer es grosero. O sea, vamos a luchar para la Constitución. Estamos perdiendo una lucha estratégica, porque hay que reconocerlo. O sea, al interior de la centroizquierda, de los sectores progresistas, tenemos personas que apuestan derechamente a seguir especulando. O sea, la lógica de la especulación y la ludopatía se instaló. Esa es la verdad. La ludopatía se instaló en la seguridad social en Chile. Hay que decirlo con su nombre, por su nombre. Estos tipos no tienen ningún problema, no tienen ningún pudor en seguir apostando con la plata de los trabajadores en las bolsas. No es su plata, ni siquiera es su plata. Y se repite y se naturaliza. Manuel ha dicho en los últimos 2 o 3 más 6, y yo vuelvo a celebrar que Senda empieza también a segmentar este análisis respecto a la pérdida en los fondos sobre los 80.000 millones de dólares,
que es un escándalo, pero se naturaliza. Nadie dice nada. Cuando se dice entonces que se perdió todo lo que ganaron, pero nadie dice nada. Estamos como todos adormecidos. No reaccionan los medios, no reaccionan las autoridades, no reaccionan los parlamentarios, no reaccionan los expertos. Los expertos, o sea, estos mismos expertos que lo están sugiriendo ahora para que hagan la nueva constitución. ¿Te das cuenta? O sea, pero por favor, o sea, entonces yo estoy hoy día muy pesimista, pero alcancé a recoger algo que planteaba a Álvaro y Andrés, en la necesidad que también se ha conversado anteriormente de organizarnos, de reagruparnos y de tener una acción, una conducta, una acción mucho más coherente, más coordinada, más eficiente desde el punto de vista comunicacional, porque yo lo que entiendo por lo que he leído es que el gobierno va a insistir entonces en el tema de la especulación. Porque hablar de capitalización individual es apostar por la especulación. Y la especulación no es ninguna solución. No es ninguna solución. Pero ¿qué hacemos para contrastar a Salvador Valdés, a Arthur, a Fontaine, a la derecha? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? O sea, de una vez por todas definirlo. ¿Qué hacemos? Porque me preocupa, o sea, este es mi gobierno, es mi gobierno. Tengo la mayor simpatía, la mayor solidaridad con la ministra del Trabajo. Pero, ¿quién lidera la reforma? La reforma la lidera el contador del negocio. No el gerente general. No sé, a todo esto no sé. Yo asumo que el presidente del directorio es nuestro presidente de la República, pero ¿quién es el gerente general? Como es en los términos que plantea Andrés. ¿Quién es el gerente general? ¿Estoa? ¿Quién es? ¿Es Marcel? Porque hablemos de política, pues. Entonces, este remedio de las consultas, si al final, hablar de cuenta de capitalización individual y de buscar puntos de encuentro, ¿qué significa? No tiene que ver con mejorar el modelo de las pensiones, tiene que ver con los conflictos de interés. Sinceremos la conversación. Cuando hablamos de ponernos de acuerdo, cuando la derecha dice ¿de qué? Es de mejorar las... No, es la posibilidad de que sigan haciendo negocios. Es de seguir con este tema de usar la excusa de la propiedad del ahorro para ir a la bolsa, para seguir teniendo recursos, ¿no es cierto?, financieros a bajo precio para sus proyectos, ¿ya? Eso es, no tiene que ver con las pensiones. Esa es una discusión falsa, es un debate falso, porque si la derecha está discutiendo el modelo de pensión, cuánto la gente va a ganar que cotizó 20 años, que 15, no, los tipos apuntan al tema de la libertad, a la libertad de elegir, que la propiedad, que la herencia, o sea, siempre el tema maquineo, ¿cachai? Y ahí estamos perdidos, porque es maquiavélico. No hemos sido capaces de explicarle al país que el ahorro siempre será propiedad de las personas. Y no hemos sido capaces de explicarle al país que los sistemas de pensiones no se financian con un ahorro y que las AFP son unas vulgares libretas de ahorro obligatorio monopólicas cubiertas por el decreto de ley 3.000. Eso es una AFP. Podríamos tener el típico chanchito, se acabó. Unas cositas más, unas cositas menos. Yo, estimados, voy a siempre hablar de este esfuerzo de senda, pero tenemos que hacer algo más proactivo porque la lucha creo que la estamos perdiendo.
estas conversaciones que uno lee por los diarios, por los medios que están negociando, pero la pregunta es, ¿qué están negociando? Cuando hablan de negociar, uno tendría que entender que unos negocian algo más para los pensionados y otros menos para los pensionados. Esa sería una negociación razonable, lógica, pero esta negociación es falsa. Es una negociación entre los conflictos de intereses y la gente que apuesta por las pensiones. Entonces seguimos con un debate falso. Es como los debates falsos en la Constitución. Durante meses estuvimos con los falsos debates en la Constitución. No había debate, no. Y ahora tampoco hay debate. Entonces, agradezco la posibilidad. Lamento haber entrado un poco tarde, pero no estoy muy optimista. Ojalá que podamos rehacernos y tengamos la posibilidad, digamos, a lo menos la discusión parlamentaria, una vez que anuncie el gobierno el proyecto de reforma, tengamos la posibilidad de persuadir a los parlamentarios, que es lo que corresponde en el debate democrático, de que nuestras razones y de que nuestros argumentos son mucho más poderosos y que abran la mirada. Pero que ¿cómo podemos entender, por favor, que más del 90% de los países del mundo tienen sistemas de seguridad social, de reparto y público, y que apenas 8 o 9 países en el mundo tengan este sistema? Como dice Andrés Suleimán, esta persona es la chilena, pero por favor, ¿cómo no, eso no genera un shock desde el punto de vista comunicacional? Pero por favor, si nosotros nunca hemos inventado nada, no sé qué hemos inventado, pero suponer que nos podemos creer, no. Ayer creo que la FIAP, la famosa, esta asociación que maneja Guillermo Artur ahora, después que estuvo no sé cuántos años a cargo de la asociación de AFP, ahora está a cargo de la AFP en el mundo, y no sé, un par de disparates que habla por ahí. Pero claro, si manipulamos la sociedad, controlamos los medios de comunicación, controlamos la agencia de publicidad, controlamos el avisaje, claro que es re fácil. Así que gracias, estimado. Perdón que me haya extendido. Igual le deseo unas felices fiestas. Manuel, gracias. Roxana. Que sea lo mejor para Chile, para nuestro sistema. Pero bueno, yo por lo menos no me voy a entregar. O sea, Manuel, Roxana, no voy a abandonar la lucha, Álvaro. Creo que tenemos una buena causa y las cosas siempre cambian. Yo siempre me inspiro cuando estoy así bajoneado, cuando Manuel me dice, no, pero hay que confiar, vamos a triunfar. Y espero no estar equivocado, vamos a triunfar. En algún minuto vamos a lograr, digamos, convencer a Chile que esta cosa de la especulación y la ludopatía previsional. Son ludópatas. Chao, gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, y hay dos documentos oficiales, ¿cierto? Como decía Manuel, es un documento oficial, el informe de la comisión investigadora que lideró Rodrigo González, un documento contundente, aprobado por la comisión y luego por el pleno de la Cámara. Es un documento demoledor sobre las inversiones de las AFP. Y luego el documento en el que participó Guillermo Rioseco, proyecto de ley para la derogación del decreto de ley 3500, es también otro documento oficial del Senado, muy relevante. Esas dos bases